la pregunta esta, ¿el modelo de suscripción puede ser para las bibliotecas? ¿Seguirá el gobierno rebajando la inversión, porque no son gastos, es una inversión en cultura en general, en el libro y en las bibliotecas? Estamos hablando de un mundo cambiante, como os decía, en la que todos tenemos que aprender. En la editorial hemos tenido que aprender lo que se decía esta mañana, hemos tenido que aprender los metadatos, un nuevo vocabulario, una nueva forma de trabajar para vender en digital, metadatos, algoritmos, formatos móviles, formatos PABs, ahora hay PAB 3, todo eso hemos tenido que ir sobre la marcha aprendiéndolo, pero es algo a lo que no podemos darnos la espalda si queremos seguir existiendo como editores y seguir publicando a los autores. No quiero alargarme más porque yo prefiero lo que decía el debate, o sea que, María. ¿Me permites una apreciación? Sí. ¿La dejamos? Sí, sí. No, te contaba, nosotros llevamos, y David lo puede certificar, y no sé si también a esta representante de México, pero bueno, llevamos en Peñaranda haciendo 3 años unas jornadas que llamamos conversaciones líquidas entre editores y bibliotecarios. Y digamos, desde el primer año al último, la conversación ha ido siendo más fluida. ¿Por qué? Porque, claro, una plataforma, cuando lo saca, no está en modo biblioteca. Es necesario que los bibliotecarios, que la biblioteca le vaya diciendo, mira, necesitamos esto, entonces sí que es posible, yo creo, llegar a lo que pasa que los diálogos y las conversaciones son difíciles y vamos excesivamente lentos. Pero todo se tiene que probar, no se acaba el tiempo. Pero yo creo que es posible. Como ya han hablado y coincido en mucho, y en mucho no, prefiero sacar el debate y resumiré las 5 hojas que tenía en 3 puntos. Estamos en un territorio de frontera. Lo divertido de la frontera es que siempre hay animación, no sabes cuándo te va a venir. Y tanto los de Navarre hace 700 o 800 años, o Glenford, lo que siempre me llama la atención es que siempre llevan armas para pegarse tiros. Y más que sombreros y rían cascos, que siempre hay un malo. Lo divertido de la frontera es que tarda siglos en ponerse. Tenemos sensación de lentitud cuando las cosas cambian extraordinariamente rápido. Y además vamos a un territorio que yo no lo sé. No es el rally con el copiloto, tercera curva a la izquierda a 40 grados y ya lo tengo apagado. No sé dónde vamos. No sé cuál es el nuevo modelo de negocio o los modelos. Perdón, eso es lo interesante del momento. Exacto, ¿no? Pero mandamos exploradores, nos explican cosas, a alguno no vuelve, a otro le han cortado la cabellera y vemos que los niños han cambiado, que los maestros piensan distinto. Y para mí lo importante es que, como no sabemos dónde vamos, nos tenemos que arriesgar. Como lo que nos pasa nos pilla de nuevo, no tenemos más remedio que hacerlo de manera nueva, aunque el objetivo no ha cambiado. Y se ha dicho como mínimo en las 3 intervenciones de antes. El afán y el placer de leer, de aprender, o la necesidad o la obligación, eso no ha cambiado, sigue estando, pero cambian las formas, ¿no? La escuela de mi padre en la República no tiene nada que ver con lo que hacen mis niños. No digo con la mía, ¿no? Pero aprender sigue siendo esencial. Por tanto, yo creo que tenemos trabajo, personalmente es un trabajo que no tiene nada que ver con lo que hemos conocido o lo que nos enseñan en la facultad. Está bien, con las librerías también. Segundo, yo utilicé un lenguaje que hay gente que no le gusta, pero no sé, pero creo que sirve para que todos los que estamos en distintos oficios le entendamos. Todos los que estamos aquí, más los que estáis aquí, tratamos el mismo producto y tratamos el mismo cliente. Lo que pasa es que tenemos finalidades distintas. Nosotros formáis parte de un sistema público para dar gratis, otra cosa a plantearse, porque es lo único técnico de que será gratis todo lo que fuera. No es gratis, no hay inscrito. También lo digo expresamente, no es gratis, primero porque se paga con impuestos, porque ahora vendrán cánones, porque yo pregunto en el máster de clase, ¿quién piratea? Nadie dice nada, digo, venga, va, no lo apunto, cierro la cambio todos, menos uno que hace cara de locos, todos los demás copian y piratean. Y digo, ¿por qué? Porque es gratis. Le pregunto al otro, ¿es gratis? Digo, ¿seguro que es gratis? Y sale uno y dice, ostras, no, que me cuesta 60 euros al mes la tarifa. Y además cada 2 años cambio de dispositivo. Porque sacan ratios
salen conclusiones distintas. Pero la sensación de gratis está y no es, ¿no? Y en tiempos difíciles como los de ahora, y tal vez por eso las bibliotecas, porque os habéis redefinido, no con el reto digital, os habéis redefinido 1000 veces. ¿Qué es una biblioteca? ¿Alguien donde entra todo el mundo? No, a estudiar, no. Sí, a estudiar, sí. ¿Abrimos por la noche? No, sí, abrimos. Y hay tantos modelos como necesidades, cosa que encuentro que es un oficio con mucha virtud. Pues si tratamos el mismo cliente, el mismo producto, pero en unas ciudades distintas, no estamos compitiendo, porque no cooperamos. Se ha dicho esta mañana y lo hablamos con nosotros y lo intentamos y lo intentaremos en Cataluña y espero que se haga en todas partes. Necesitamos llamarlo como queráis, un solo gremio del sector. Y yo en este gremio quiero los autores, no solo quiero al ciclo, en la Cámara del Libro, no, en la Cámara del Libro no quiero a la zona industrial y comercial, editor, distribuidor, logista, librero, los quiero todos, quiero los autores, quiero los lectores, pero no los lectores que no son los quienes, porque son todos y no tienen pero tendremos que tenerlos en cuenta y herramientas para saber los hábitos, y antes nos has explicado cómo cambian los hábitos y cambian más rápido de lo que cambiamos nosotros. Quiero las bibliotecas, o sea, el sector del libro es la biblioteca, también la pública, también la universitaria, también la parte industrial y también el autor, el ilustrador y el texto, porque tenemos que hacer proyectos comunes, no porque tengamos miedo. Bueno, yo no sé, yo no tengo miedo, yo encuentro apasionante los retos. Yo estoy contento de vivir en una época en que no pasa lo de mi abuelo, que entrabas en la fábrica textil a los 14 años y hasta que te morías, con suerte, a los 80, trabajabas y no te morías de ahí. También me gusta el reto, la incertidumbre, pero la incertidumbre con los negocios se puede acotar, se puede reducir y tenemos herramientas, y creo que tenemos herramientas cuando nos juntamos. Y un punto provocativo, porque no he encontrado a nadie que piense como yo, y ha salido apuntado, y aquí también ha salido en este foro, y es que hay unos agentes que no son del sector del libro, no han pedido permiso y han entrado en el sector, y se llaman Apple, y se llaman Microsoft, y se llaman Google, etcétera, etcétera. Es que el usuario me demanda no sé qué, el usuario, yo no sé qué demanda porque no sé quién es el usuario, pero el usuario no demanda nada, pero ha nacido haciendo así. Nuestros hijos han nacido haciendo así, se encuentran un grifo de darle la vuelta en la rosca y no saben cómo va. Han nacido así. Ya tenemos las primeras jornadas de graduados universitarios que no han tocado un libro en su carrera, ya los tenemos, esto es un hecho, la realidad hay que mirarlo a los ojos, no os pido que os guste. No vas al médico y dices tienes un cáncer y dices ya estás muerto, no pido te gusto, pero tienes que saberlo. Ni que sepa hacer testamentos, suicidarte o pasártelo bien 14 días que te quedan, no lo sé, pero que venga la realidad. Todos estos cambios los ha determinado, no una modernización tecnológica en nuestro sector, mejoramos la imprenta o mejoramos la logística, tenemos un software de gestión, no, son unos trastos que no están pensados para el libro y que permiten que cualquiera de nosotros, que es un poeta maravilloso y ganará el Nobel seguro el año que viene, se autorice prescindiendo de todos los que estamos aquí y se comunique y venda 100.000 trillones de libros sin ninguno de los que estamos aquí. Y esto es así y cada vez es más así y la biología hace que nosotros nos iremos muriendo, lo hemos aprendido, nosotros no. Y por tanto yo creo que tenemos que integrar en el sector y en las instituciones a esta gente, porque si las tenemos dentro, sean nuestros socios, los tenemos fuera, serán nuestro enemigo, o como mínimo así los percibimos muchas veces. ¿Y eso que comentas tú? ¿Son el enemigo? ¿Es? ¿Son el enemigo? Pero para mí no. ¿Son el enemigo? Están al otro lado de la frontera. El sector, el agente cultural, el nuevo agente cultural de origen tecnológico es nuestro enemigo. ¿O es el que nos está quitando el negocio? Que hay veces que hacemos esa lectura un poco interesada, ¿no? O puede ser, como en este caso estamos demostrando, una silla más, un contertulio más, con el que podemos intercambiar opiniones y podemos mejorar. Pues igual nos lo tenemos que plantear así, ¿no? No eres mi enemigo, o sea, tienes un modelo de negocio, ya, siguiendo con el símil, que está invadiendo el mío, o creo yo que está invadiendo el mío, pero a lo mejor tenemos que hablar y decir, bueno, ¿qué propones, qué propongo? Y vamos para adelante, ¿no? Evitando la confrontación. Cuando hemos planteado esta mesa, estábamos antes hablando en plan
simpático, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué modelo de mesa ofertamos? ¿La del sable en la boca y a de huello con la editorial, el librero y tal? ¿O uno más civilizado, que no es la palabra, ¿no? La palabra no es civilizado, uno más coherente con los nuevos tiempos, decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, hazme entender por qué te necesito, te voy a intentar hacer entender por qué tú me necesitas a mí y vamos a intentar avanzar juntos. Yo creo que esa es, bueno, la moto que deberíamos vender ¿no? Los nuevos operadores que han entrado en este sector de lo tecnológico, que tienen en muchos casos otros intereses, también no solo el del libro, pero que están ahí, no se van a ir, y lo único que tenemos que hacer es eso, trabajar con ellos, colaborar con ellos, que hacen también autorización y tal, pero son hechos que no les podemos dar la espalda, que lo único que hay que hacer es eso, hablar con ellos y ver qué cosas podemos hacer en común. Pero enemigos no, pasa que claro, son entes extraños, como ovnis, que han llegado aquí y ahora tenemos que saber dialogar con ellos. Es que además multiplican las oportunidades, nunca tanta gente puede leer. O sea, a mí una cosa me preocupa, miro la sala, ¿no? El 40% más o menos de los españoles no toca un libro nunca, o toca uno, para mí nunca, ¿no? Es como si todos los que estáis aquí no leeréis nunca, y nos estamos peleando. Por estos de aquí, cuando tenemos muchísimos, y estos agentes son universales, no hay nadie que tenga un móvil o dos, seguro, o tal, que están leyendo, de otra manera. Y están leyendo, porque a veces también lo comentamos en la comida, reducimos el leer a la literatura y a veces reducimos la literatura a la novela. Y eso es un error, y seguramente la primera lectura es la profesional. Antes nos han hablado del tema de las escuelas han cambiado, nosotros podemos estar cerrados en nuestras bibliotecas, en nuestras librerías pensando, vaya, es que si el mundo va por un sitio no puedes hacer ver que nos ha descubierto el americano. Y no es fácil, o sea, decías vender una moto, no, porque yo creo que como no tenemos que explorar el territorio, no hemos construido la carretera y no tenemos moto, pero vamos a construir un camino y una moto. Y hay pasos, ¿cuáles? No lo sé. En bibliotecas Carmen lo he enseñado antes, nos hemos puesto de acuerdo y algunas buenas prácticas que ya se hacían a nivel particular las hemos incorporado en un protocolo. Ha salido mucho en la prensa. La gente, en las bibliotecas se venden libros, ¿no? El acuerdo es de fomento de lectura. Y se ha dicho antes y se ha dicho muchas veces, lo importante es la lectura. Y repito, tocamos el mismo producto, el mismo cliente. Vamos a fomentar las actividades, vamos a formarnos juntos. Vamos a intercambiar información. Yo no confío en nadie, soy muy frío. Ellos tienen datos de préstamo que veo cómo se comporta la gente. El 60, 80 o 90% de los libros de la biblioteca no se tocan nunca o casi nunca, ¿no? Y nos gastamos mucho dinero público en eso. La mitad de los usos de la biblioteca no tienen que ver con el libro. Eso es una reflexión importante, ¿no? Ya que me lo preguntáis como invitado. A nosotros dice, que no hay nadie en las librerías. Bueno, siendo el primer canal, pero es verdad, hemos tenido 30 puntos como mínimo. Pero me dicen en bibliotecas, yo antes soy dentro del libro de la Generalitat, que como mínimo el 10% de la gente que va a bibliotecas pide dónde puedo comprar este libro que tenía en préstamo. Y la compra es muy compulsiva, también se ha dicho, quiero ella, la dopamina instantánea chutada en una vena. Pues hemos hecho un acuerdo para que ya que tenemos Libridata, una herramienta como las farmacias, también para el acetamol 650, no lo tengo, pero tienes el número 4, venir a las 16 horas. Eso quiere decir que tengo control de los stocks. Esto lo hemos hecho editores, libreros y distribuidores en Cataluña juntos, una sola herramienta. Y ahora hemos firmado en el LIBER con CEGAL en red, una sola herramienta para todo el Estado. Esta herramienta y un operador digital comercial nos permite que la gente pueda comprar a las librerías digitalmente, tanto el libro digital como el papel. Pues no es tan revolucionario, pero parece que hayamos inventado. ¿Cómo se hace? No lo sé. Estamos en una prueba piloto, nos hemos dado 3 o 4 meses, Carmen, y sufrimos muchísimo, porque unos tiran mías, los otros no sé qué tengo que hacer. No tenemos fórmulas porque las estamos inventando. A medida que descubro, como Livingstone, dibujo el mapa. Yo creo que hay mucho recorrido en este sentido. Yo creo que lo interesante es compartir fracasos para evitarlos, prueba-error, sin miedo a equivocarse, y si nos hemos equivocado explicaremos que como mínimo lo intentaremos. Somos menos ignorantes o tal vez más sabios. De todas formas, cuando hablabais antes de esos agentes externos que parece que se han metido en el campo de la lectura, yo no los veo como unos agentes externos.
creo que lo que tenemos que hacer es globalizar un poco el concepto de lectura e incorporar miradas. Miradas que a lo mejor vienen de un sector que no tiene nada que ver en principio con la lectura, pero que nos va a permitir apropiarnos de otras miradas, sobre todo de agentes o miradas que están más cercanos a la realidad, digamos, porque esos agentes están dando lecturas, han llegado, han cruzado la frontera y han conquistado el territorio que nosotros no hemos sido capaces o que vamos por detrás, porque somos conscientes de ello. Nosotros en el centro nuestro hicimos el proyecto Territorio ebook. En el 2009 formamos lectores digitales. ¿Y qué ocurre? Que los formamos en el 2009 y les vamos a dar el préstamo legal en el 2014. Ha habido un bache ahí en que nosotros mismos hemos creado lectores digitales que luego no hemos sabido responder. Claro, y eso mismo ha ocurrido a nivel... Hemos creado una expectativa que no hemos sabido luego satisfacer y hablamos mayormente de piratería, que existe y que hay que combatir, pero también hay que entender. Desde hace un montón de tiempo estamos inundando el mercado con productos tecnológicos que nos dicen que sirven para leer. Desde las bibliotecas estamos intentando canalizar esa lectura con esos nuevos dispositivos, porque esas personas que compraron el dispositivo venían a las bibliotecas a que les enseñásemos a utilizarlo y llevamos 4 o 5 años unos pisapapeles. Tengo 3 papeles, es precioso, vamos. Claro, la gente el primer día va, lo mira, lo toca, muy interesante. ¿Y qué tienes para leer el Quijote? Ya, pero es que me lo he leído o no me apetece leerme el Quijote, me apetece leerme X, no, pues mira, lo siento mucho. Claro, abres paréntesis y dices, pues es que no sé qué es, lo baja de no sé dónde. Claro, no se te queda cara tonto, directamente dices, bueno, sí, es que es así. Ha llegado el 2014. Pues estamos de enhorabuena, bibliotecarias, estamos de enhorabuena. 2014, ya vamos a hacer, no sé lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Joder, pues hemos bebido casi todo el café. No sé si alguno se quiere sentar aquí con nosotros, al calorcito, y... hacemos un hueco a alguien, ¿eh? ¿No? ¿Hay algún autor en la mesa? Puesto en la mesa de la sala, que quiera comentar algo. Sí, espera un segundito, por favor. Hola, soy Fernando Gamboa, estoy totalmente de acuerdo con María y la verdad es que está comentando con mis compañeros que también son autores, que me sorprende que precisamente sea un librero, bueno, estoy de acuerdo con vosotros en general, pero escuchar las palabras que ha dicho María, un librero me ha sorprendido porque es el argumento que solemos tener los autoeditados a la hora de defender nuestra postura de intentar que el futuro no es un drama, o sea, que el modelo de negocio está cambiando, pero simplemente tenemos que adaptarnos y ser suficientemente ágiles e inteligentes para hacerlo, ¿no? Pero normalmente siempre escuchas el discurso derrotista de estos segundos, Dios mío, vamos a morir, y en cambio escuchas las palabras de los videos que en apariencia pueden ser los más afectados o parece que pueden ser los más afectados por este cambio al mundo digital y que sea el que defienden pues, un nuevo modelo y bueno, vamos a adaptarnos, vamos a ver qué pasa, no sabemos qué hay delante, ninguno lo sabemos. Pero bueno, vamos a intentar, vamos a tirar adelante con optimismo y adaptarnos a las circunstancias. Y bueno, pues, te agradecer sus palabras. Ahora se va a contrario. Pero lo que quiero decir es que por suerte no todos pensamos igual. Yo diría que los libreros tengan una opinión y yo sea su portavoz, te invito, porque no todo el mundo lo ve claro. No solo porque, como has dicho, nadie sabe cómo es el futuro, pero es que hay muchas cosas que son preocupantes. Yo puedo entender la piratería, pero España es el país más pirata del mundo después de la China, en todo. Es decir, es el país más pirata del mundo. Pues son 47 millones contra 1.000, no sé, 200. O sea, tenemos un problema muy grave. Yo no sé si la autorización es buena o mala, no lo sé, o lo sé, tengo mi opinión, y otro lo tendrá otra. Pero lo que sí sé es que existe, porque alguien que no es del sector ha creado herramientas para hacerlo. Por tanto, reflexiono sobre eso, tomo una decisión y diálogo, o estoy perdido seguro, o tal vez los autores también.
Cuanto más autores y más lectores, más gente puede traer a la librería, porque el contacto, las redes, si algo promocionan, es el contacto, y la gente tiene ganas del contacto. Y en la selva la prescripción y el consejo, y sé el libro que tú quieres, eso lo podemos dar nosotros y no lo pueden dar algunos de estos agentes. Lo que yo voy a combatir siempre, y lo he dicho, lo digo aquí, y lo dije en bibliotecarios, en un encuentro en Cataluña, y lo dije en el Senado español y de donde sea, las prácticas ilegales, las fugas fiscales, el ser un pícaro, todo eso no es admisible. No lo es éticamente, no lo es económicamente, y solo lleva a una pobreza intelectual. Yo creo en los filtros, creo en los cánones, pero también creo en la libertad. Y no creo que una cosa tenga que anular a la otra. Nunca esté en contra de que alguien se autocite. Sí que está en contra de comercios ilegales. Tiene que ver tanto. Sí, pero... No tiene que ver, la transición no tiene nada que ver con la piratería, con los impuestos. Bueno, no, porque ¿sabes qué pasa? Que hay empresas que tú en este estado haces una transacción de esta y la tú la haces legal y tú eres un autor, pero 17 puntos de IVA han ido a Luxemburgo. No quiero decir que otra cosa sea, pero que lo descargado. Eso es otro debate, No es otro debate, ¿sabes por qué? Porque nos pilla este cambio en un momento en que la gente no tiene dinero porque lo pasa muy mal, porque estamos en crisis económica, estamos en crisis financiera, porque no podemos invertir para modernizarnos nadie que estamos aquí ni el Estado, porque no hay crédito, no hay dinero, y porque estamos en un ambiente muy ilegal, y porque hay cosas legales como las fugas fiscales, no hablo de elusiones fiscales o de evasión de capitales, hablo de eso que por fin la Unión Europea va a poner remedio a transacciones comerciales en un sitio, tú sabes las pérdidas, para eso no hay ningún sector que pueda perder el 30% de su facturación por cuestiones de esas, y eso es muy preocupante. Vale. Una pregunta cortita. A costa del café, que nos vamos a tomar el café ya presencial. Sí, esperamos 5 minutos al café. No, total, habéis estado aquí aguantando el chaparrón, pues por 5 minutitos más. Sí, por favor, el micrófono. Me gusta que se diga que vienen nuevos actores que hacen posible nuevas formas de hacer cosas, soluciones que no se habían dado. Sobre todo lo que veníamos escuchando de que el leer en línea estropea las neuronas, casi las conexiones neuronales, cuando yo creo que es simplemente una nueva forma de adquirir conocimiento. Incluso qué vamos a hacer ahora cuando vengan contenidos transmedia, no sabemos si se van a llamar libros o cómo se van a llamar, cómo se van a gestionar, y después de todo es inventar historias, contarlas en distintos soportes. Seguiremos pensando mientras se siga soñando y sigamos siendo capaces de crear historias y transmitirlas, y a ver cómo se va a gestionar lo nuevo. Yo creo que ¿dónde va a estar la propiedad intelectual cuando venga un contenido que una parte tiene un autor o un propietario y otra parte tenga otro? Una reflexión. ¿Nos han censurado? Un mensaje a la subliminal, ya para que no vayamos. Toca café. No, espera, que no vamos a levantar así. Oye, que luego sacan fotos como tomas pasadas, que las acabo de ver antes. Que digo que por eso hablamos de lectura. Y quiero aprovechar ya para terminar, porque tenemos la potestad de terminar, si no hay ninguna mano por ahí. No nos respaldemos, no nos apoyemos en que no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Sé que no es lo mismo desde el punto de vista de la biblioteca que los editores o los libreros o los escritores. Pero creo que mis compañeros bibliotecarios estaréis de acuerdo. Tenemos desde las bibliotecas un poder inmenso, un poder bueno. Los lectores digitales, muchos, no van a salir en otoño como las setas. Los podemos crear.
igual que creamos eso, podemos crear muchas más cosas. Podemos convertir la biblioteca y la lectura en conversación, que es al final lo que buscamos casi todos. Así que miremos el futuro, pero sobre todo, vamos a crear ese futuro. Felicidades.